Muy buenas tardes, tengan todos y todas. Vamos a iniciar una ventana a la política internacional. Es una actividad recurrente de la Escuela de Ciencias Políticas que analiza, abarca investigaciones o acontecimientos internacionales con personas invitadas de otras universidades o de nuestra Escuela de Ciencias Políticas. Y en esta ocasión tenemos a Máster Elías Chavarría Mora. Antes de introducir a Elías, nuestro expositor en esta ocasión, quería presentar también a la profesora María Valeria Vargas, que está en actividad y va a recopilar las preguntas que puedan hacer en el canal de YouTube, que es donde se está transmitiendo esta actividad y donde va a quedar registrado también el video eh, eh, permanentemente. Agradecerle también a Carol Ríos por la coordinación de esta actividad. Paso a presentar a Elías. Me da mucho gusto poderlo presentar en esta actividad por varias razones. Elías es graduado en nuestra Escuela de Ciencias Políticas y defendió una tesis sobre comportamiento político en Costa Rica, la relación entre ideología y participación, un trabajo empírico, cuantitativo muy interesante. Y actualmente es estudiante del doctorado en ciencia política en la Universidad de Pittsburgh, donde recién obtuvo su maestría. Entonces vamos a tener la oportunidad de escuchar a Elías hablar de sus resultados de su investigación del máster. Elías es de esos estudiantes que por un lado uno se alegra mucho que vaya fuera a completar su formación. Por otro lado, egoísta, un poco desde el punto de vista egoísta, se espera que vuelva a Costa Rica para digamos, nutrir en nuestra Escuela de Ciencias Políticas, nuestra comunidad de Ciencias Políticas. Por supuesto, se le espera lo mejor a su carrera académica, sea acá o sea en otro país. De cualquier forma, se le desea lo mejor. Como decía, Elías está estudiando en la Universidad de Pittsburgh, una universidad que tiene vínculos fuertes con la Escuela de Ciencias Políticas. Varios de nuestros profesoras han estudiado en Pittsburgh, Ronald Alfaro, Juliana Martínez. Hay relación también con profesores de ese departamento, entonces bueno ver una ocasión más de la relación UCR-Pittsburgh. Entonces, sin más, vamos a darle la palabra a Valeria y posteriormente Elías va a darnos su presentación y luego de esa presentación va a haber un espacio de preguntas. Muchas gracias, Adrián, por esta introducción a estas ventanas de la política internacional que nuevamente tenemos en la Escuela de Ciencias Políticas. Recordarles a todas y todos que nuestro horario de transmisión es de ahora en adelante los días martes a las 5:30 por el canal de YouTube de la Escuela de Ciencias Políticas, y este es un espacio que estamos alternando también con ventanas de la política nacional, en coordinación con el OPTA de la Escuela de Ciencias Políticas. Entonces les agradecemos mucho estar conectadas y conectados el día de hoy y procedemos a darle la palabra a Elías para que nos dé su presentación. Bueno, buenas tardes en Costa Rica. Muchísimas gracias por la invitación a la Escuela de Ciencias Políticas. Me da una gran felicidad presentar este trabajo. Tengo mucho, por haber estudiado en la UCR, tengo muchísimo aprecio a la escuela. Muchas gracias, Adrián, por la presentación también, tan generosa. Y a Valeria también, y gracias a todos por estar aquí. Y bueno, lo que voy a compartir en este momento
la presentación para poder iniciar. Entonces, cualquier cosa, bueno, si hay problemas de sonido, avísenme. El nombre de mi presentación es Dimensiones Ideológicas de la Protesta en América Latina. Y este es el resultado de mi trabajo de tesis de maestría. Entonces, de cierta manera, este trabajo va evolucionando de la tesis de licenciatura que mencionó Adrián. Porque, bueno, yo esta tesis de licenciatura la trabajé viendo diferentes formas de comportamiento político y ideología en Costa Rica, y mi idea era volverlo hacia América Latina, a saber más como la región entera, y centrarme en un solo tipo de comportamiento, que en este caso era la protesta. Bueno, pantalla completa. Sí. Full screen, no. Ahí está, disculpen. Entonces, empezando con un poco con el tema, la idea era, a mí lo que me llamó la atención es que, bueno, vimos en el 2019 una ola de protestas fuertes en toda América Latina, y estas dos imágenes para mí me parece que eran ilustrativas de una, de cierta manera, un choque, que es por un lado a la izquierda está cuando se incendió el Mercurio en Chile, que era un protesta, digamos, venían de lo que se piensa o se suele decir la izquierda, pero por otro lado teníamos este tipo de movilizaciones masivas que están a la derecha en contra de Evo Morales en Bolivia. Entonces, pues como ya había trabajado el tema, yo quería tener una mirada más detallada de cómo afectaba la ideología de los movimientos de protesta, en especial porque históricamente ha sido un factor importante a la hora de ver protestas, y digamos, si se han encontrado fuertes efectos, pero a la vez no es tan explorado en América Latina. Yo creo en parte también porque existe cierta indefinición un poco sobre qué significan izquierda y derecha en América Latina, por lo que iré un poco más adelante, pero eso es más o menos la idea, y lo que voy a presentar es como el proyecto entero para que se entienda bien qué estaba haciendo y digamos, si los pasos a seguir, inclusive si en algunos casos, pues unos resultados no fueron significativos, pero lo quiero mostrar todo para que se muestre, digamos, todo el proceso y lo siguiente. Entonces, momento. Ahí están, disculpen. Entonces, bueno, mi pregunta de investigación es básicamente cuáles son los efectos de la ideología en el comportamiento de protesta en América Latina, y también pensando en cómo esos efectos van a cambiar, en cómo se mida y en qué punto se localiza la gente ideológicamente. Entonces, bueno, empezar por la literatura, qué se sabe ya sobre protestas e ideología. Entonces, desde un trabajo clásico de Barnes y Cass en el 79, ellos ya tenían que las personas que se ponían a sí mismos o se autoidentificaban en la izquierda tendían a protestar más. Esto es la pregunta más clásica que se utiliza en encuestas para medir ideología, que es de un 1 al 10, si un 1 es izquierda y 10 es derecha, ¿usted dónde se clasifica? Y yo a eso le llamo autoidentificación. Y también las personas que son postmaterialistas protestan más. Eso se mide con una batería de preguntas sobre valores, pero básicamente se puede decir que las personas, digamos, las personas más materialistas serían las personas más progres, ¿no? Interesadas en protección del medio ambiente, derechos de minoría, esta clase de posturas serían postmaterialistas. Ellos también tienden a protestar más, pero la relación en protesta con la pregunta de izquierda y derecha es curvilínea. Entonces eso viene de ese paper de Opp y otros, que encontraron que en realidad, si bien los de izquierda protestan más, también los de derecha protestan más, al menos que los del centro, ¿no? Pero el problema con esta pregunta de autoidentificación es que ideología es un concepto polisémico y tiene varias aristas, y estas se pueden estar perdiendo cuando se basan estas preguntas, ¿no? Entonces, por ejemplo, ideología puede ser una identidad social, que eso es en parte de teorías de psicología política, que es más una evaluación sobre grupos y sobre símbolos, pero es una evaluación, digamos, más que todo afectiva, y sobre este es mi grupo, no el otro grupo, y no tanto una opinión sobre qué políticas llevar a cabo. Entonces, esa puede ser una definición de ideología.
pero también puede ser valores sobre el mundo político, y eso también es otra gran tradición en psicología política. Entonces, desde ese libro de los años 50 de Adorno, de la personalidad autoritaria, y en realidad muchos otros tratan de ver cómo los valores digamos, las actitudes sobre el mundo influyen o digamos, crean esta ideología en total. Y luego, finalmente, paquetes de políticas públicas. Entonces, eso viene más desde el lado de competencia de partidos. Ahí está, digamos, Downs, que es como esta idea de los partidos crean, o sea, toman una serie de políticas públicas que quieren convencer al votante que los apoye, y luego esas políticas públicas las ponen juntas, y esa es la ideología, ¿verdad? Entonces, todos son conceptos que se utilizan para significar ideología, pero tienen implicaciones muy diferentes, ¿no? Lo que se puede decir en su relación es que los valores pueden conectarse con las políticas públicas. Esto en parte, digamos, en varios trabajos han visto que los valores, digamos, pueden estar como una base o algo que influye en las políticas públicas. Más bien voy más adelante explicarlo tal vez con una imagen que es más fácil. Y lo otro es que las protestas están conectadas con preferencias en políticas públicas. Entonces, por ejemplo, ese paper que cito ahí, pero ya he visto otros, hay uno hace poco en África, que trata de cómo la protesta es llevada como una acción racional, porque se está buscando un cambio específico en una política pública, y es la mejor forma de explicar, digamos, la opinión sobre ese cambio es la mejor forma de explicar por qué la gente se une. Y finalmente, ha habido varios estudios que muestran efectos heterogéneos de ideología en autoidentificación en protestas. Entonces, eso tiene que ver más que todo como que grupos de derecha tienden a protestar más por temas culturales, mientras de izquierda económicos, o diferencias con respecto al gobierno. Entonces, yo lo que quería como probar probar o ver ciertas teorías que voy sacando aquí de la literatura, ¿no? Entonces, una es que las posiciones sobre política pública pueden ser mejores predictores que la autoidentificación, y esto lo propongo porque sí se ha encontrado que las posiciones sobre política pública son mucho más congruentes entre sí y estables en el tiempo que digamos, que la opinión, digamos, que el posicionamiento en izquierda y derecha. Y que yo veo que hay dos posibles explicaciones para diferenciar entre izquierda y derecha, entre los efectos, digamos, heterogéneos entre un grupo y otro. Una es una explicación a nivel individual, que es simplemente que es diferente el individuo digamos, que se clasificaría sobre izquierda con el individuo que se clasificaría como derecha, pero otra es que puede haber una posición relativa respecto al gobierno. Entonces, esta es la teoría que me interesaba probar o revisar. Entonces, yo lo que hago es que tomo de la literatura digamos, de voto espacial, que es la que se relaciona con cuál es la posición del gobierno y cuál es la posición del individuo y cómo se afecta el individuo, digamos, en ideología, pero también en políticas públicas. Y propongo esa idea que la traspaso a teorías digamos, a medir la participación en protesta. Entonces, la forma más tradicional es la distancia del gobierno con respecto al punto ideal del individuo, y digo que eso va a incrementar la posibilidad de protestar. Y propongo que una medida direccional es mejor que una de proximidad. Básicamente, la de proximidad es la más clásica de Downs, que es, digamos, en una escala del 1 al 10, qué tan lejos está el individuo del gobierno, y simplemente, digamos, es la distancia absoluta, mientras que la direccional le da mucha importancia a primero un punto neutro en el centro, y luego de qué lado está el individuo y el gobierno, ¿verdad? Y entonces eso da, digamos, una medición totalmente diferente, inclusive si es la misma distancia, porque aquí lo que importa es que estén del mismo lado. Entonces, un poco antes de seguir, voy a hablar sobre lo que yo planteo, que es la relación entre políticas públicas, valores y dimensiones ideológicas. Entonces, lo que yo estoy planteando es que usted puede tener series de políticas públicas, ¿verdad? Un tipo de impuesto que es más progresivo, ¿verdad? Otro impuesto diferente que también es progresivo. Una política de redistribución, digamos, digamos, bueno, educación pública, por ejemplo, que es que también tiene como esta parte
de redistribución. Y luego eso puede estar relacionado, esas diferentes políticas públicas pueden estar relacionadas con un valor específico que es un valor de justicia social, por ejemplo. Y a su vez hay grupos de valores que irían dentro de una dimensión particular, que en este caso sería económica. Entonces lo que yo digo es que lo que podemos observar son opiniones sobre política pública y que a partir de observar esas opiniones sobre políticas públicas podemos observar cuáles son los valores y a la vez un posicionamiento sobre la dimensión de las que voy a hablar, más que todo son económica y lo que yo llamo social, que algunas personas también llaman cultural, o es más, digamos, de decisiones de vida personal, ¿no? Entonces, mi primera hipótesis es, para que queden claras, ¿no? Es que las preferencias por política pública van a representar un mejor predictor de protesta que la autoidentificación ideológica, y la segunda es que la distancia ideológica, que yo llamo direccional, va a representar un mejor predictor de protesta que la distancia por proximidad. Entonces, con respecto a los datos, yo hago una serie de tiempo corte transversal, o más bien yo utilizo una serie de tiempo de corte transversal, que es básicamente que estoy teniendo datos de diferentes países en diferentes puntos en el tiempo. Entonces, utilizo una encuesta de opinión pública, que es la POP, de la Universidad de Vanderbilt, ¿verdad? Que se realiza en todos los países de América Latina desde hace mucho tiempo, tiene una muestra bastante grande, es muy confiable, y utilizo 4 olas, que es 2010, 12, 14 y 2016, que corresponden a las que podía utilizar para este estudio por las preguntas que tienen, y al final el tamaño de muestra es de 55.621 personas, ¿verdad? Que fueron entrevistadas, es todo a 14 países y 34 años país, con eso me refiero, Costa Rica en el 2010 es un año país, ¿verdad? Y lo que hago es que yo combino esta base de datos con una encuesta de opinión de élites, que es PELA, de la Universidad de Salamanca, que lo que hace es una encuesta de opinión, pero toma una muestra de legisladores en digamos, diferentes parlamentos de América Latina, y yo lo que hago es que miro la posición ideológica de los legisladores del partido que está en el gobierno por año país, y a partir de eso estoy calculando una posición del gobierno para poder compararla con los individuos. Entonces, bueno, mi variable dependiente es una pregunta simple de protesta o marcha en los últimos 12 meses, ¿verdad? Sí o no. Y luego, lo que hago es que utilizo 3 preguntas, 2 para medir opiniones sobre políticas públicas en diferentes dimensiones y una para medir la autoidentificación. Entonces, para la dimensión económica, veo la pregunta de si las personas están de acuerdo en que si el gobierno debe ser dueño de las principales industrias del país. Para el tema social, veo la pregunta de si las personas están de acuerdo con el matrimonio entre personas del mismo sexo, ¿no? Y para la pregunta de autoidentificación de la escala de izquierda a derecha, que ya mencioné. Y luego, yo tomo en cada una de estas 3 mediciones, de la política pública económica, la social y la de autoidentificación, hago para cada una hago 2 mediciones. Una es de proximidad, que es la distancia entre el gobierno y el individuo, luego al cuadrado para que quede positiva. Y la dirección, que es un poco más complicada, pero básicamente el punto aquí es que va a capturar que estén o no del mismo lado, y va a capturar qué tan fuerte es el desacuerdo o el acuerdo entre el individuo y el gobierno. Entonces, tal vez si alguien tiene una pregunta, puedo hablar más de esta medición más adelante. Y además incluyo, me fue sugerido como un control, una especie de medición de extremismo, donde lo que hago es que tomo las personas que son extremistas en la escala económica, en la social, ideológica, en la misma dirección, y hago un dummy, digamos, una variable categórica que dice si son extremistas ahí o no, uno para izquierda y uno para la derecha. Bueno, un poco nada más para ver la distribución en otras variables, que eso me parece importante para contextualizar, o parece que es interesante, es que no hay tanta diferencia entre las personas que son manifestantes y aquellas que no se unen a protestas, en varias variables de control que la literatura considera que son importantes en esto. Entonces, las diferencias no son muy grandes. Aquí tal vez lo más interesante es que pertenecer a una organización, si se ve una diferencia fuerte en el sentido que, digamos, se pertenece en promedio, digámoslo así, las personas que protestan pertenecen a una organización más en promedio. Esto es cualquier tipo de organización, puede ser iglesias o sindicatos o
cualquier tipo. Hay varias, es un índice que dice con varias organizaciones. Y en edad y en años de educación también hay una ligera diferencia, donde las personas manifestantes suelen ser más jóvenes y tienen un año más de educación en promedio, pero esta diferencia no es muy grande. Y también a nivel, digamos, de variables más categóricas, en general los hombres protestan un poco más que las mujeres, o hay un mayor porcentaje de hombres que protestan que mujeres. Y tal vez un poco más interesante es que las personas con identificación partidaria protestan hasta 5 puntos porcentuales más, están protestando que aquellas que no tienen identificación partidaria. Esto era como para mostrar que sí hay unas pequeñas diferencias en estas diferentes variables que se consideran relevantes en literatura, pero no es tan grande la diferencia entre los grupos, ¿no? Y finalmente, viendo como solo para dejar claro digamos, cómo estas diferentes mediciones son importantes, aquí saco la correlación entre la autoidentificación, la posición sobre política económica y la posición sobre política social, y la correlación es sumamente baja. Entonces, una no es reemplazable por otra, ¿verdad? Entonces, básicamente lo que yo uso para probar la teoría es un modelo de regresión logística. Utilizo un multinivel con efectos mixtos y hago variables centradas por promedio de grupos, que es un nombre bastante largo, y está toda la ecuación. No voy a desmenuzarla porque no leo mucho punto a ir por parte, pero básicamente decir que es el modelo más apropiado dado el tipo de datos y el tipo de variables que tengo, y para lograr las mejores estimaciones posibles y evitar que salga, digamos, que haya problemas estadísticos que no me dan una estimación apropiada. Es el que utilizo, principalmente en cuanto por lo menos a la estructura de datos, porque es multinivel. Entonces puedo tener individuos que son observados dentro de años países, dentro de países que están simultáneamente dentro de años. Entonces tiene una estructura de niveles, los datos. Y bueno, con respecto a los efectos, primero lo que hago es reportar a nivel individual qué fue lo que encontré. Entonces, básicamente en este gráfico, lo que muestra es que si no es, el gráfico tiene una pequeña, es muy grande, entonces no se ven 100% bien los puntos ahora que lo veo, la longitud, pero básicamente lo que está diciendo aquí es que la autoidentificación es significativa, y también el término cuadrado es significativo, lo cual significa que hay una relación curvilínea, que es lo que se esperaría desde el trabajo de Opp y colegas. Con la opinión de política pública económica es también significativa, y tiene digamos, el término cuadrático también es significativo, o sea que también hay una relación curvilínea. Y bueno, con política pública social es significativo en sí mismo, pero no el término cuadrático, lo cual significa que solo tiene una relación que conforme se mueve más hacia la derecha en este ámbito, o sea, digamos, se podría decir, se vuelve más, o son más conservadoras las personas, la probabilidad de que las personas se unan a una protesta va disminuyendo, que también se esperaría, digamos, es lo que se esperaría cuando hablo un poco de las personas postmateriales, que las personas que son más progresivas tendrían a protestar más en temas sociales. Y luego lo que se ve es que en realidad la medición de extremismo izquierdo fue la que tiene más efecto. Bastante alto comparado con las otras, pero no extremismo derecho, lo cual significa que sí, como ya dije, que se puede ver ese tipo de efectos diferenciados, que vale la pena estudiar más a profundidad. Pero bueno, antes de seguir, también quería mostrar los efectos marginales del cambio en cada una de las variables digamos, de las mediciones de ideología a nivel individual, porque yo creo que hay una parte que se pierde solo viendo el gráfico anterior cuando se tienen nada más si son significativas o no, que es que para la autoidentificación es cierto, hay un efecto curvilíneo, pero a mí, digamos, en el trabajo original lo llaman como un efecto, o sea, normalmente se dice un efecto de forma de U, pero a mí me parece casi que un efecto, lo digo como una J invertida, en el sentido que aquellos que se están autoidentificando como de izquierda, comparativamente están protestando mucho más que aquellos que se autoidentifican como derecha, digamos, al otro, digamos, como la imagen de espejo de
del gráfico, digamos, que sigue siendo muchísimo más fuerte el efecto de estar hacia la izquierda que hacia la derecha, disculpen, y que inclusive el punto de, digamos, de inflexión no está en el 0, está en el 1, ¿verdad? Que eso tiende a ser más hacia la derecha. Esto es para la pregunta de autoidentificación, ¿verdad? Si la gente es de 1 a 10, izquierda o derecha, ¿verdad? Mientras que para la posición en política pública económica, que es la de si el Estado debería de poseer las principales empresas del país, el efecto es más parecido a una U. El cambio no es tan grande y entonces están protestando más los que se fijan más a la izquierda como de derecha, pero sin gran diferencia entre un lado y el otro, ¿no? Y finalmente en la política pública, la opinión sobre política pública social, el resultado es, como dije, no es curvilíneo, es que va decreciendo conforme la gente va identificándose más a la derecha. Entonces esto yo creo que es, digamos, demuestra que no solo es que no hay correlación entre estas tres mediciones, sino que los efectos son claramente diferentes, ¿verdad? Ahora, con respecto a las mediciones de distancia con el gobierno, no incluyo la tabla con los resultados porque ninguno resultó ser significativo. A través hice varios, digamos, estrategias para estimarlos. Hay algunos resultados significativos digamos, cuando nada más corría el modelo sin variables de control, pero una vez que agregué variables de control para hacer mediciones de sensitividad, ¿verdad? O de qué tan robusto era el modelo, no se estaban sosteniendo. Entonces, no los estoy reportando, porque creo que, si no me equivoco, tengo las tablas ahí si alguien quiere verlas, pero mi idea era mostrar como todo el proceso, mostrar la teoría que armé para poder discutir o hablar un poco más de eso en la discusión ahora y sobre lo que planteo como siguientes pasos, ¿no? Entonces, bueno, en realidad la primera hipótesis, que es que las preferencias por política pública serían mejores predictores de protesta que autoidentificación, se rechaza, ¿verdad? Todas son relevantes. Creo que autoidentificación tiene un efecto más, si no me equivoco, tiene un efecto más fuerte. Lo que sugiere que es importante, me parece a mí, acercarse a la literatura sobre identidad social y comenzar a pensar en ideología como una categoría que tiene que ver más con cómo la gente se identifica y cuál es el significado de su identidad, que inmediatamente asociarla con políticas públicas o con planes sobre qué debería hacer el Estado. Y además, nótese que la pregunta más fuerte de todas es la de extremismo, o la que está midiendo de las tres cosas juntas, que de cierta manera se acerca un poco más a lo que había dicho o lo que había trabajado desde la licenciatura, que es tal vez la idea de poder acercarse a estas tres dimensiones simultáneamente. También mi teoría de que la distancia direccional sería un mejor predictor que la de proximidad se rechaza, en el sentido que ninguna de estas fueron realmente significativas. Lo que el modelo sugiere también es que es necesario explorar efectos ecológicos, porque tengo efectos fijos para países que se supone que están capturando, por la manera en que se ha hecho el modelo, capturan todas las demás variables que no están en el modelo, incluyendo variables a nivel, digamos, no sé, el Producto Interno Bruto o el nivel de democracia, pero también como estoy utilizando las variables centradas por su media, se supone que ella está capturando las diferencias del nivel ideológico de los gobiernos entre los países. Entonces, creo que hay que, o me parece que en una futura iteración sería bueno tratar de medir esto del modelo de una forma que es más identificable, como que es el efecto de esto, y no efectos fijos que están mezclando eso con, por ejemplo, como ya dije, el nivel de democracia o el Producto Interno Bruto. Y bueno, junto con eso, hablando más de próximos pasos, yo creo que es, digamos, en una futura iteración me gustaría usar más preguntas de política pública para poder construir dimensiones latentes, ya con técnicas de reducción de dimensiones, que es lo que realmente estoy planteando en la teoría, pero que por las limitaciones en los datos no pude construir, que me diera ver una batería de diferentes políticas públicas y a partir de ahí
ver cómo digamos, ver qué dimensiones se forman y a partir de ahí usar eso para medir proyección de protesta, pero la POP tiene algunas preguntas, Pela tiene otras preguntas, no encajan necesariamente en todos los años, entonces era muy difícil, digamos, buscar los casos específicos donde encajasen las preguntas de una encuesta y las preguntas de otra y que fuese lo que yo quería medir. Creo que también hay una necesidad, en especial con personas que han visto el trabajo y me han dicho que es importante incluir información que no está disponible en las encuestas. Por ejemplo, participación previa en protestas, ya se sabe que tiene un efecto, digamos, de refuerzo. La gente que participa en protestas es más probable que vuelva a participar, más allá de otros factores. Y también, potencialmente, ¿qué es el objetivo de la protesta? Si es en contra del gobierno central o es en contra de otros grupos, porque mi teoría va más hacia tal vez un poco hacia el gobierno central. Y también creo que un experimento encuesta, que eso sería realizar una encuesta, por ejemplo, en línea, pero incluir una pregunta donde varíe información que le da a la gente, por ejemplo, información sobre las posiciones del gobierno en un tipo de política pública versus otra, para poder ver cómo digamos, como utilizar esas variaciones como un tratamiento en un diseño experimental. Creo que eso puede ayudar con la inferencia causal, para asegurar que de verdad está teniendo un efecto, pero también me ayudaría a medir más las cosas que estoy planteando, digamos, con los diferentes tipos de políticas públicas, que sería una de las, digamos, como cambios a futuro que he pensado con esto. Entonces, eso es básicamente lo que tenía preparado, entonces estoy abierto a preguntas. Dejo de compartir pantalla. Muchas gracias, Elías. Qué presentación más. Si quieres, deja el video para que podamos conversar eh, ahora unos minutos y después pasar también a las preguntas. Muy concisa esa presentación y trabajo muy bueno, es decir, tiene un problema enorme enfrente, ¿verdad? Le abre una agenda de investigación para bastantes años en adelante, ¿verdad? Con esos varios últimos puntos y creo que es un buen ejemplo de lo que se puede hacer en una tesis de maestría, de centrarse en una pregunta empírica pequeña, pero que dé paso a preguntas que se pueden profundizar en la tesis doctoral. Es un trabajo, bueno, que muestra un esfuerzo teórico importante, ¿verdad? Hablar de ideología no es fácil. Es uno de los conceptos, como usted decía, polisémico, de los más complicados, ¿verdad? De tratar en ciencia política. Recuerdo que en su tesis de licenciatura incluso había una discusión no solo centrada en la discusión desde el comportamiento político, sino un poco más amplia, incluso desde la filosofía política que se había hecho. No sé qué tanto eso lo mantiene o si se ha ido más por la vertiente más empírica, que mantiene un poco de esa discusión filosófica. Y claro, como esfuerzo empírico, esto de sacar las distancias entre el partido y eso lleva mucho trabajo porque, ¿verdad? Por más que programe, es que la distancia de la programa es muy fácil, pero meter los datos de cada partido para cada país de América Latina, eso lleva buen trabajo, ¿verdad? Eso está muy bien. Yo quería hacerle un par de preguntas o comentarios. Me parece muy interesante hablar bueno, me gusta en primer lugar que hace algo que yo creo que es la misión clave en ciencia política, que es eh, atacar uno de estos conocimientos o premisas convencionales, ¿verdad? Y verlos empíricamente, como bueno, la protesta es más de izquierda. Digamos, una premisa común que mucha gente tendrá sin estar en ciencia política,
pero entonces usted se mete en eso y lo analiza y, bueno, en este caso comprueba que sí, en otros casos se refuta, pero eso de atacar premisas convencionales es algo que pone a la disciplina en un plano de relevancia. Me gusta esto de extremismo, de ver los extremismos. Porque incluso más bien toma en cuenta lo contrario a lo que anterior que decía, era por ejemplo los grupos de derecha, ¿verdad? Que se manifiestan. Usted estando en Estados Unidos, por supuesto, verá gente de banderas confederadas y todo esto, ¿verdad? Extrema derecha. Ahora, me pregunto si, porque usted en el modelo estima extremismo junto con identificación, si no habrá un problema de multicolinearidad, que tenga esas domis de extremismo ahí y tenga además la distancia de autoidentificación, si revisó, digamos, modelos con una o con otra, a ver si algo cambia. Es muy interesante y ya cierro con esto. Y bueno, lo de los efectos país, que eso es bonito, pero eso es complicado, ¿verdad? Esa es una gran pregunta de cómo distinguir esos efectos de cada país, porque si uno se pone a ver al final, cada política, cada presidencia o termina siendo único, ¿verdad? Entonces la opción que es tener un DOMI por año país, pero eso en el fondo no dice nada, ¿verdad? Entonces eso que hace usted, bueno, ir pensando qué variables puedan explicar esa variación macro, muy desafiante. Eso está muy bueno, muy interesante. Y lo último, lo que más me llamó la atención, una de las cosas que más me llamó la atención es que tiene dos formas de ver ideología, como política y como autoidentificación. Y los dos van lo mismo, ¿verdad? Básicamente, que a la izquierda protestan más. Aunque sabemos que autoidentificación no está muy fuertemente correlacionada con las otras variables y tiene el mismo efecto. Entonces, eso me parece eso no sé cómo explicarlo, que no importa si lo ve en términos de políticas o en términos de autentificación y no estando correlacionados, o sea, autoidentificarse a la izquierda no siempre está relacionado con favorecer la redistribución o con favorecer el matrimonio igualitario, y sin embargo se observa el mismo efecto de la protesta. No sé si, bueno, si podría, desde algún punto, desde el punto de vista teórico, tal vez diferenciar un poco más esas dos formas de ver las políticas, porque la ideología, perdón, porque usted mencionaba Downs como paquetes de políticas, pero también hay que ver que Downs muchas veces se le simplifica y se dice, bueno, la persona electora escoge de todas las políticas la que se prefiere y con esa se identifica, pero en realidad no es así. En realidad, Downs no asume la información completa. Más bien, Downs propone la ideología como un mecanismo heurístico para no incurrir en los costos de informarse de manera completa. Entonces, la gente se autoidentifica no porque conoce los paquetes de las políticas, sino porque fue el atajo que encontró. Y eso, y ya para cerrar, lo uno a lo que usted dice de identidad social, yo creo que esa es tal vez la vía en que se pueden conciliar estos distintos elementos, que al final esa autoidentificación no proviene de una identificación con las políticas, que de hecho empíricamente se ve que no están correlacionadas, sino con una entidad, y la gente es de izquierda y es de derecha. Ahora, ¿por qué eso hace que se manifiesten más? Si es solo una identificación social y no necesariamente un compromiso con un paquete de políticas, me parece desafiante, me parece muy interesante. ¿Le puedo decir un par de...? Adelante. Okay. No, bueno, con multicolinealidad, y le hice lo que me di fue various inflation factor, y traté de también sacar varios como modelos diferentes para ver qué pasaba. No me estaba diciendo que
Pero no me indicó que estuviera teniendo un problema. Esto porque el dummy lo estoy creando, digamos, no estoy seguro si esos dummies tendrían la multicolinialidad, porque es a partir de las, no sé, a partir de la autoidentificación y la política económica, la posición sobre política económica y la posición sobre política social, y que cruzasen digamos, un punto, digamos, menor que 2, cuando tuviese los 3 casos menor que 2, ahí lo estaba identificando. Entonces no, supongo que puedo correr más como tratar de entender bien si está pasando algo, pero me pareció, por lo menos cuando estuve corriendo, lo que no debería haber el problema. Ahora, por el lado de Downs y la identificación, yo creo que la situación es que a veces pasa que digamos que la teoría asume como una conexión directa entre esta clase de cosas, que es, o sea, ok, Downs dice que es una heurística, y entonces las personas se identifican con eso porque tienen, pero es porque tienen digamos, asumimos que la gente está votando por partido de izquierda porque tienen, no sé, deseos de redistribución, ¿verdad? Sí, pero, o digamos, no sé, estoy pensando en, digamos, como darle más poder a la masa de la población, algo así, como que no son políticas públicas específicas, pero son como ideas generales sobre qué debe hacer el gobierno. Pero yo no sé si es eso, o si es más simplemente que la gente tiene una identificación social con un grupo, o con una serie de símbolos. Entonces, eso es lo que estoy tratando de ver, como cómo desmenuzar esta clase. Esta clase, porque tiene efectos completamente diferentes. Entonces, por ejemplo, lo he visto mucho, tal vez en parte por eso voy pensando un poco más hacia eso, porque lo he visto mucho en el estudio de identidad partidaria en Estados Unidos, o identidad en general, como la gente tiende a, digamos, usted les empieza a hacer preguntas de políticas públicas y la gente no tiene un republicano que está a favor de políticas redistributivas, o republicano que usted le cambia el nombre digamos, a Obamacare, y están a favor. Usted les explica qué es. Entonces, como que no hay una conexión directamente con lo que se piensa que debería hacer el gobierno, sino que en algunos casos, o creo que podría por lo menos valer la pena ver si no es simplemente como una identificación con un grupo, o una construcción, digamos, social como, digamos, digamos, una identidad aprendida socialmente, algo así. No sé si. Muchas gracias, Elías. Yo le repito, un trabajo que yo creo que ahí tiene una senda académica, incluso que trasciende el doctorado, ¿verdad? Que empezó una agenda, un proyecto de investigación en realidad, que le va a dar muchas preguntas, muchos dolores de cabeza, pero esperemos que también satisfacciones. Yo le voy a dar la palabra a Valeria, que tiene varias preguntas que nos han enviado. Muchas gracias a Adrián y a Elías por esta interesante presentación. Efectivamente, vamos a comenzar las preguntas con una consulta que nos envía el profesor Estefan Gómez por vía el canal de YouTube de la Escuela de Ciencias Políticas. La pregunta sería, saber si Elías ha valorado profundizar sobre los supuestos de su teoría con otras variables más específicas para el caso de Costa Rica, donde se podría llegar a profundizar con otras más variables, dando nueva información quizás sobre las distancias entre la ideología y la política pública, que en algunos estudios, por ejemplo, la POP, no se logra precisar. El profesor nos habla de mediciones específicas por país, entonces quizás Elías nos pueda hablar un poco al respecto. Sí, esa es una buena idea. Cuando hice la tesis de licenciatura, también utilizaba algunas preguntas de políticas públicas, y era más fuerte porque tenía varias, era una batería, entonces tenía 14. Entonces, en ese caso utilicé la encuesta que crea el CIEP,
después de, digamos, la encuesta postelectoral. Pero, digamos, sí, en ese caso era, y de hecho no sé si la última versión del cuestionario tiene tantas preguntas sobre política pública, pero en ese caso es realizar estudios de un solo país, que tal vez es, de cierta manera, la solución un poco más lenta, o un camino un poco más largo de realizar estudios de, digamos, de caso país, en vez de tratar de aglomerar a toda la región, porque permite conseguir mediciones en caso de que, de que los países lo tengan, mediciones más detalladas, y se captura digamos, se captura lo único del país. Por otro lado, a ver, digamos, me parece una buena idea. El único cosa que pienso es que se va, ¿cómo es esta expresión? O sea, que el comparativismo le pone, cambia nombres propios por variables, ¿verdad? Que entonces, digamos, el efecto del Producto Interno Bruto va a ser más difícil pensar que puede ser, digamos, de nivel de riqueza va a ser más difícil pensarlo, porque no hay comparación con otros países. Pero sí me parece que puede ser una mejor manera de hacer el problema más manejable. Elías, y justamente sobre esto que usted nos menciona, se me adelantó a la segunda pregunta que teníamos el día de hoy, que nos envía la profesora Ilka Treminio vía WhatsApp. A la profesora le gustaría saber justamente qué datos y qué preguntas considera usted que podríamos tener en cuenta a nivel de las encuestas del CIEP para captar esta escala ideológica. Bueno, y obviamente le mando un saludo, lo felicita por su presentación, y esa sería la pregunta. Muchas gracias, Ilka. Yo creo que depende de hacia qué lado digamos, una forma es preguntas de política pública, tener una batería de estas, para poder, y digamos, hacerla amplia, compatible, digamos, o sea, que no sea muy específica de un momento histórico, pero tratar de hacerla, sino que sea como que se pueda seguir utilizando a lo largo del tiempo. Pero también una opción que creo es digamos, preguntas de valores, tipo la World Value Survey de Engelhardt, que eso inclusive va más al corazón de lo que yo estaba tratando de medir, porque ella está tratando de medir directamente cuáles son las posiciones de las personas en valores, y pues sí es como de hecho, para la idea de la encuesta de experimento que he pensado, eso es lo que he pensado en tomar un poco como modelo, porque mide, digamos, que sí, creo que va al corazón del asunto, va a estar midiendo directamente los valores, y ahí va a ser mucho más directo medir si están o no en una especie de aglomeración por dimensiones. Entonces creo que esa es otra posibilidad, y la consideré en algún momento para la tesis, pero tenía muchos menos países que la POP, que era un poco como está tratando de crear, digamos, un trabajo más compartidista, creo yo, pero tal vez sí es una forma de, digamos, conforme más haga zoom uno a un caso, un estudio va a tener mucho mejor datos, creo, pero no puede estar haciendo grandes comparaciones a nivel regional. Bueno, justamente como usted lo menciona, me parece que esta eventual posibilidad de cuando usted regrese a Costa Rica, hay una excelente cooperación que podríamos tener de parte de la escuela con usted y estos resultados. Y en ese tema, a mí me gustaría consultarle también si usted nos puede comentar cuál ha sido su experiencia a nivel de internacionalización. Justamente este es uno de los ejes de trabajo de la Escuela de Ciencias Políticas que hemos venido fortaleciendo dentro de nuestra unidad académica y obviamente a nivel de la Universidad de Costa Rica. Entonces, si nos puede comentar su experiencia y también, pues bueno, instar a nuestras y nuestros estudiantes para que se animen a dar ese salto para estudiar en el exterior. Mi experiencia ha sido muy, muy buena. Es sumamente edificante.
digamos, el tipo de, digamos, la apertura a literatura que uno no pudo haber conocido de otra forma, simplemente porque, porque el estilo de creación de conocimiento en ciencias políticas varía mucho entre países y países, y las escuelas dentro de la propia ciencia política son muy diferentes. Entonces le ofrece a uno como ventanas digamos, a conocimientos o literatura que no hubiera tenido de otra forma. Y también de muchas formas es porque, digamos, como es lo más, por lo menos en el caso de acá en Estados, digamos, la exposición es a lo más nuevo, digamos, como casi todo lo que uno va a estar leyendo son de los journals, de las revistas científicas con mejor índice de impacto de los últimos años, con muy fuerte trabajo empírico y también fuerte trabajo, digamos, teórico. Entonces es muy interesante para uno y le permite a uno realizar también mejorar muchísimo el entrenamiento de uno y cómo hacerse digamos, preguntas de investigación y plantear proyectos y tener clases con personas bastante famosas en la disciplina que han tenido influencia. Es sumamente interesante. Entonces yo instaría también mucho a los estudiantes a que busquen oportunidades de estudiar en el exterior. Muchas gracias, Elías, por haber compartido con nosotras y nosotros el día de hoy. Me gustaría darle la palabra a Adrián para que pasáramos el cierre y la despedida de la actividad y recordarles, como siempre, que nos sintonicen a partir de ahora los martes a las 5:30 por el canal de YouTube de la Escuela de Ciencias Políticas. Gracias, Valeria. Para cerrar y para tomar la última idea de Elías, ¿piensa publicar sus hallazgos de maestría? ¿Quiere esperarse al trabajo del doctorado? Podemos leer ese trabajo. Digamos, tal vez a alguna gente que esté viendo esta charla le interese leer los resultados. Cualquier persona que quiera leerlo, solo me tienen que mandar un correo y se los hago llegar. Mi correo creo que estaba en la presentación, si no, puedo facilitarlo a la escuela o lo que sea. Bueno, es elc117@pit.edu. Sí, cualquier persona que quiera leerlo, felizmente. A mí me encantaría que sea una publicación. Eso depende también de los pares ciegos y de las revistas. Yo creo que necesito seguir trabajándola, dándole vuelta al modelo y estar seguro que está funcionando todo bien, o tal vez complementarlo un poco más con otras partes, pero ahí voy a seguirla trabajando. Me gustaría poder enviarla a publicación en algún momento, ojalá cercano. Muy bien, le deseamos muchos éxitos con esa publicación, con el doctorado, y bueno, y esperamos vernos pronto en otra ocasión como estas o en persona. Y bueno, de nuevo, muchas gracias por haber aceptado esta invitación a las ventanas de la política internacional, y gracias a las personas que asistieron, que nos vieron por YouTube, y a las futuras que nos verán, porque este video va a estar en YouTube, ¿verdad? Entonces, muchas gracias a todos y todas y que esté muy bien.